pronunciamiento a través de su red X del presidente hacia las 3 de la mañana, autorizando el aterrizaje de vuelos de deportados americanos en territorio colombiano y posteriormente rechazando ya cuando se disponían a bajar a nuestro suelo, sorprendió al presidente Trump, quien reaccionó inmediatamente. Cuéntanos un poco lo que se presentó, la historia y las consecuencias que podrían venir, y gracias por acompañarnos nuevamente, querido Juan. Bueno, William, pues en realidad sí, lo que nosotros hemos estado viendo en los últimos días es una decisión del gobierno de los Estados Unidos, en cabeza del presidente Donald Trump, de hacer unas deportaciones masivas de ciudadanos extranjeros que no están con los papeles regulares en su país. Entre esos Colombia. Entonces efectivamente eran dos vuelos que venían en vuelos militares de los Estados Unidos con cerca de 160 colombianos que efectivamente el gobierno nacional y cabeza del presidente Petro y de altos funcionarios habían aceptado de que se iban a recibir y ya estaba toda la logística hecha. Efectivamente, el cambio sorpresivo del presidente Petro sobre las horas de la madrugada, pues sorprendió al gobierno de los Estados Unidos, quien inmediatamente adoptó fuertes medidas contra Colombia. La primera era, y que todavía se mantiene al día de hoy y a esta hora, es que no hay citas en estos momentos en el centro de visado de la Embajada de los Estados Unidos, es decir, las personas que están haciendo su trámite para obtener su visa, hoy no tienen la cita y esta medida sigue todavía vigente. También cancelaron la visa del presidente Petro, del alto gobierno y de simpatizantes y también partidos que acompañan al presidente Petro en una medida muy fuerte que adelanta pues la Casa Blanca por la situación tan compleja que se presentó. Sin embargo, pues también hubo medidas comerciales, también nos aumentaron aranceles, también nos impusieron restricciones de aduana, pero algunas ya se han ido bajando porque el gobierno del presidente Petro aceptó de alguna manera digamos como las condiciones del gobierno estadounidense para que nuevamente vayan a ser repatriados los colombianos. Entonces, estamos en eso, algunas medidas se mantienen, otras han sido suspendidas, pero el presidente Donald Trump tiene en su escritorio listo para la firma las sanciones contra Colombia si Colombia no cumple. Wow, ¿qué implicaciones podría tener si Colombia no cumple, Juan? Las implicaciones son muy complejas porque podría ser que esta medida de la suspensión de que se den las visas y las citas para las visas para los colombianos deje de ser una medida temporal a ser una medida definitiva. Entonces, pues eso tendría unas implicaciones muy graves para las personas que queremos viajar a los Estados Unidos, que tenemos familia, que recibimos remesas, entre otras. Por otro lado, también puede ser que el gobierno de Estados Unidos nos imponga sanciones comerciales, sanciones económicas, de inversión, incluso parecidas a las que tiene Venezuela, y ya hemos visto cómo eso impacta la economía. Solo por darte un ejemplo que está muy reciente, se acerca la fecha de San Valentín, Colombia es un gran exportador de flores a los Estados Unidos y de mantenerse estas medidas de unos aranceles tan altos del 25 al 50%, prácticamente podría poner en una situación tan difícil a la industria de las flores en Colombia que podría destruir miles de empleos y también perder una oportunidad de negocio impresionante con los Estados Unidos. Entonces, si Colombia no le baja el tono, si el presidente Petro no entiende que no está hablando con cualquier presidente, sino con el presidente de una de las naciones más poderosas del mundo, muy seguramente vamos a pasarla muy mal con sanciones económicas, con restricciones políticas y también con una posible desertificación en asuntos de lucha contra las drogas y lucha contra el terrorismo y digamos como los delitos transnacionales. El presidente Joe Biden había autorizado 27 vuelos para que despegaran de territorio norteamericano y lógicamente Colombia lo recibió. ¿Qué puede suceder cuando llega un presidente nuevo republicano ahora y un cambio del demócrata al republicano para que el presidente Petro tome esta decisión? Y una circunstancia o un ejercicio que se había sucedido de manera frecuente, resulta que ahora haya generado este conflicto que compromete mucho nuestra economía.
Pues sí, William, lo que tú acabas de decir es muy cierto. La gente cree que porque es un gobierno republicano y que porque es el presidente Donald Trump, estas prácticas son nuevas y en realidad eso no es cierto. Estas deportaciones masivas a territorio colombiano son más constantes de lo que la gente se podría imaginar. Lo que ocurre o lo que pudo haber variado acá fue que usualmente se hacían en vuelos comerciales y acá lo que optó el gobierno del presidente Trump fue hacerlo en vuelos militares y pues digamos con algunas medidas como por ejemplo con esposas, grilletes y demás. Lo que parece que pues algunos gobiernos empezaron a rechazar, por ejemplo el presidente Lula da Silva en Brasil pues empezó a decir que esto era indigno, que estas condiciones pues no eran las que se merecían estas personas, entre muchas otras. Sin embargo, lo que sí hay que decir es que las personas inmigrantes que están de manera irregular en otro país, por ejemplo como en Estados Unidos, pues sí han cometido un delito porque el marco legislativo, las normas en Estados Unidos, pues lo consideran un delito. Entonces, es decir, aunque a nosotros no nos parezca, sí se causó un delito allá. Entonces, el tono parece ser que las imágenes de ver a colombianos con esposas, con grilletes, en vuelos militares, pues mandaba un mensaje que al presidente Petro seguramente le hizo mucho ruido y pues optó por ese cambio tan abrupto. Sin embargo, hay que señalar que el manejo de las relaciones internacionales de Colombia es muy complejo. Si el presidente sigue pegado a su celular y sigue mandando trinos a las 3 de la mañana sin ni siquiera nosotros saber qué estaría haciendo esa hora, pues es muy complejo y pues la situación con Estados Unidos pues ya la hemos visto y aclaro que no está superada. Se ha escalonado un poco y se ha relajado la situación, pero todavía las medidas, algunas de esas siguen vigentes. Se solucionó en parte que se aclaró en esta madrugada y qué nos falta porque las relaciones vuelvan a su estado normal. Bueno, en estos momentos nosotros quedamos prácticamente con una matrícula condicional con los Estados Unidos, es decir, las relaciones están tensas y lo que nosotros podemos ver en estos momentos es que, por ejemplo, las citas para las visas siguen canceladas, las visas de los altos funcionarios del gobierno, incluyendo el presidente Petro, también se encuentran suspendidas. Incluso conocí que dos altos funcionarios del Banco Mundial que tenían visa americana intentaron hacer un desplazamiento y pues tuvieron muchísimas complicaciones para eso. Es decir, esas sanciones todavía se mantienen y las que se encuentran en estos momentos suspendidas son las medidas comerciales que implicaban que nos iban a incrementar los aranceles del 25 al 50% y unas restricciones comerciales y de inversión. Sin embargo, insisto, están en el escritorio del presidente Trump listas para ser firmadas si el gobierno colombiano incumple en lo más mínimo en los acuerdos que se han logrado en las últimas horas. Jefe, y si hablamos con Elon Musk, que le bloquee el X a Petro, con eso deja de embarrarla tanto, ¿no? Con los buenos días. Buenos días, doctor presidente. Disgustavo. Bienvenido. Buenos días, William. Qué bueno escucharlo nuevamente en las madrugadas de Candela. Gracias, presidente, muy amable. Señor Juan Falcao, ¿cómo me le va? No, Falcao, no. Falconer. Falconer. Sí, tiene cara como de tener muchos hijos. Yo la verdad quedé un poco sentado en el charco con las sanciones, es decir, anonadado. Ay, hola. Es que este tema de las adicciones a trinar se me dificulta a mí, así que Ay, lo que sí, voy a amárrese hacer los dedos. es buscar en X, a ver si me puedo orientar con esta. Ah, pero es que esto no es X, esto es triple X. ¿Qué hace a las 3 de la mañana? Pues tuiteando, básicamente, jefe. Sí, es que Si sigue así le va a dar artrosis en los dedos. sí, es una lástima porque nos hemos comprometido durante un fin de semana de una manera muy grande en las tradiciones diplomáticas y económicas de nuestro país, que parece, según nos comenta Juan, pues tienden a mejorarse por la conveniencia de Colombia, más que de los Estados Unidos, que lógicamente tiene, como decía Juan, un poder extraordinario y nos conviene tener unas relaciones en todo sentido óptimas de un país que ha sido apoyo también de nosotros y que le ha abierto la puerta legalmente a una muy buena cantidad de colombianos también que en este momento aspiran a tener un soporte financiero más importante que el que tenían en nuestra patria. Matrícula condicional, jefe. Dos palabras que nos hacen tristes como goodbye.
Pues Juan, seguiremos en contacto, muy amable por hacernos claridad acerca de lo que sucedió en la madrugada, de la noticia mundial, porque está dando la vuelta al mundo después de esta serie de circunstancias que en cabeza del presidente Trump afectarían demasiado la economía de nuestro país y lógicamente la estabilidad de muchos colombianos que en este momento intentan salir adelante en Norteamérica. Un buen día y muy amable como siempre, querido Juan. William, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a toda la familia Candela y la mesa de trabajo. Siempre un placer. Gracias, Juanito.